buenas tardes, casi noches allá en nuestro hermano país de Ecuador. Quiero agradecer a la Universidad Católica de Cuenca, a toda la comunidad educativa, en particular al rector, el PhD Enrique Pozo Cabrera, a la vicerrectora académica, la PhD Vanessa Bermeo, al vicerrector de investigación, el PhD Pedro Martínez, a la decana de posgrado, a la doctora Oli Álvarez, a la subdecana de posgrado, nuestra amiga que nos hizo favor de invitar, a la PhD Ivonne Narváez, y pues para nosotros es un gran gusto estar con ustedes, también a Gonzalo Andrade por la presentación, al doctor Gonzalo Andrade. Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a compartir nuestra pantalla para iniciar, no sin antes agradecerle a cada una y a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Es un gusto, de verdad, es un país hermano que queremos muchísimo. Ecuador y México pues son dos naciones que históricamente han sido hermanadas y una vez más pues estamos hoy aquí juntos. Es un país que hemos tenido la oportunidad de conocer en varias oportunidades y ciudades, bellísimo, y la gente hermosísima. Entonces es un honor para la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres y un servidor estar aquí. Y pues bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Ya se debe de ver. Vamos a ver si procede el cambio, si ya cambió. Entonces comenzamos con nuestra presentación. Bueno, quiero comenzar señalando que todos sabemos que hay tres grandes enfoques, rutas metodológicas, aproximaciones para estudiar cualquier tema, cualquier problema de investigación, cualquier fenómeno en todas las ciencias y disciplinas, que son el enfoque o ruta cuantitativa, cualitativa y mixta. Que ninguna de las tres es superior a la otra, aunque hubo una guerra que se denominó la guerra de los paradigmas el siglo pasado. Algunos que se inclinaban por la ruta cuantitativa despreciaban a la cualitativa y la mixta no se podía concebir. Creo que esta noción ya ha sido muy superada hace un par de décadas, porque todas las aproximaciones han realizado aportaciones muy importantes y significativas a la generación del conocimiento científico. La ruta cuantitativa enraizada en un paradigma positivista o pospositivista, la cualitativa en el constructivismo, la teoría crítica y la hermenéutica, y más recientemente la mixta, sustentada por la epistemología pragmática o el pragmatismo. Y durante todo el siglo XX, la secuencia en todas las ciencias que se tuvo para efectuar investigación era, primero, el paradigma en lo que creo, en la epistemología que sostengo. De ahí, siempre el enfoque consistente o derivado de ese paradigma, y luego planteaba el problema de investigación, de tal manera que si yo creía en el constructivismo, pues el enfoque era cuantitativo y planteaba mi problema y todos los problemas tenían que ser cuantitativos. Y lo que hemos venido diciendo ya desde finales del siglo pasado es que para nosotros, con toda humildad lo decimos, la secuencia no es así, sino que primero es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es el rey o la reina de la investigación, que se analiza en un contexto vemos los recursos de los cuales disponemos y el entrenamiento que tengamos, y de todo ello, pero sobre todo
del planteamiento del problema, elegimos un enfoque pertinente, consistente, adecuado con el planteamiento y que el paradigma o paradigmas nutren toda la interpretación. Y también hemos propuesto, junto con otros autores, que la realidad o los fenómenos que estudiamos, todos tienen una dimensión más bien objetiva y una dimensión más bien subjetiva, y que coexisten en el universo para todos los fenómenos o problemas de investigación. Y nuestra pregunta siempre fue, si así es la realidad, ¿por qué no pueden hacerlo las visiones más objetiva, cuantitativa y la más subjetiva o cualitativa? Y pongamos algunos ejemplos. Una universidad como la Universidad Católica de la Cuenca o Stanford u Oxford, o una fábrica, una empresa, tiene una dimensión objetiva. La podemos ver. La definición de objetividad es que puede apreciarse por los sentidos y puede medirse. Entonces la podemos ver. Ustedes pueden tocar las paredes de la institución de la Universidad Católica Cuenca y también la de Stanford, o en una fábrica, pues podemos tocar los vidrios, las puertas, las paredes. También podemos ver que tiene un número determinado de empleados o de profesores, de alumnos, una extensión, hasta podríamos pesarla teóricamente, ya sea una institución educativa o una fábrica. Y también en el caso de las empresas, podemos medir el capital que tienen, es decir, los ingresos totales, las ventas, cuánto crecen, cómo evolucionan, en fin, si cotizan las empresas en la bolsa, saber medir y precisar el valor de sus acciones, ya sea en la bolsa mexicana de valores, en la bolsa de Quito, en la bolsa de Lima o de Buenos Aires o de Santiago de Chile o de Bogotá. Eso es lo cuantitativo, lo podemos medir, cuantificar. Pero también hay una dimensión cualitativa de la universidad o de la empresa, los sentimientos humanos, las emociones, las relaciones de amor, de odio entre los que laboran ahí, el trabajo en equipo, la motivación, la animadversión, sentimientos positivos, negativos, que es lo cualitativo de la organización y que también forma parte, de tal manera que la Universidad Católica La Cuenca pues tiene una dimensión objetiva, número de alumnos, matrícula, valor, etcétera, y tiene una dimensión cualitativa, las relaciones de amor entre alumnos, de odio, celos, en fin, lo cualitativo, sentimientos muy positivos de solidaridad, lo cualitativo. O, por ejemplo, los terremotos, un terremoto como los que ocurrieron hace algunos meses y algunos días, por ejemplo, el de Turquía y el de Siria, o más recientemente, la semana pasada, el de Marruecos, pues tienen una dimensión cuantitativa y una dimensión cualitativa. Lo cuantitativo de los terremotos. El de Siria y Turquía, más de 8,000 fallecidos, más de 20,000 heridos, más de 4,000 edificaciones afectadas, una magnitud, es decir, medida de 7.4 en la escala de Richter o 9 de Mercalli, con una réplica incluso superior de 7.6, una aceleración sísmica horizontal de menos de 196 centímetros cuadrados por segundo, que esto es algo terrible porque es una quinta parte de la aceleración de la gravedad. Imagínense
la quinta parte golpeando horizontalmente, la fuerza destructiva que tiene una quinta parte de la gravedad. Construcciones que pueden medirse, no preparadas para sismos, que les faltaban vigas, sostenes, con estructuras más bien horizontales en lugar de verticales, con un hipocentro a 18 kilómetros de profundidad, o el de Marruecos, más de 2.900 fallecidos, 6.8 en la escala de Richter, etcétera. Pero también está lo cualitativo. ¿Qué es lo cualitativo de un terremoto? El dolor humano, la gente que sufre, que perdió su casa, que perdió el edificio donde trabajaba, o peor, que perdió algún familiar, algún ser querido, el dolor, el rescate, la observación del drama humano y del drama material. Ahí vemos los edificios con placas horizontales, que son los que más se caen en este tipo de terremoto, toda la tristeza, los sentimientos pues tan dolorosos del sismo, lo cualitativo, que también puede evaluarse. O en el caso de una guerra como la invasión de Rusia a Ucrania, el dolor de los desplazados que perdieron sus hogares, los niños que perdieron a sus padres, o el estudiante que perdió a su escuela, en fin, los soldados que tienen el estrés, la tensión, sentimientos negativos, afectaciones psicológicas, lo cualitativo, o en el aprendizaje, la frustración de un maestro que no puede transmitir a sus alumnos, o la otra cara, la felicidad de los alumnos al aprender, de los padres de familia, del joven al graduarse de la universidad, las inquietudes de los adolescentes, lo cualitativo, emociones, sentimientos. Y aún los hechos físicos tienen estas dos dimensiones. Por ejemplo, la presión arterial. Si yo les pregunto, y muchas veces lo he hecho, la presión arterial es algo objetivo, subjetivo, todos me contestan, o la gran mayoría, es algo completamente objetivo. Y yo les comento, es totalmente objetivo, sí, claro, se mide incluso con un aparato, el esfingomanómetro o el baumanómetro, presión arterial sistólica, diastólica, alta, baja, etcétera, se puede medir y es totalmente objetivo. Pero es lo mismo la presión arterial de un recién nacido que de un adulto joven de 18 a 25 años, que de una persona ya mayor de 60 años como un servidor, o una persona muy mayor de más de 80, 85 años. No es lo mismo. Ni tampoco es lo mismo la presión arterial a la altura del mar o en una ciudad como Guayaquil, a una ciudad alta como Ambato, o bien Cusco o Huancayo a 3.800, o La Paz, Bolivia, con partes sobre los 4.000 metros. Pues no es lo mismo esto que una ciudad como Cancún, México, al nivel del mar. Entonces, no es lo mismo. Entonces, también algo aparentemente objetivo tiene un grado de subjetividad, como es la presión arterial. O el tiempo, y no hablo de la percepción del tiempo, que esa es bastante subjetiva, y lo podemos ver en los partidos de fútbol. Si está jugando la selección de Ecuador contra otro equipo y va ganando la selección de Ecuador, y el otro equipo está encima en una reacción sobre la portería de Ecuador, pues a los aficionados que estamos a favor de Ecuador, de la selección de Ecuador, pues el tiempo, esos 5 minutos del final del partido se nos van a hacer larguísimos, y a los aficionados del otro equipo, de la otra selección, se les va a pasar muy rápido el tiempo.
Esa es la percepción del tiempo bastante subjetiva. Pero el tiempo cronos medido también tiene un grado de subjetividad. No sé si ustedes sepan, pero en un gran edificio o en una gran pirámide, es decir, en una gran construcción, si colocamos a una gente a medir con un cronómetro exacto el tiempo adentro que afuera, el tiempo por micras pasa diferente en uno o en otro caso. O si alguien va al espacio y regresa, para el que fue al espacio a lo mejor pasaron 50 años y aquí en la Tierra pasaron muchos más. Así es que aún el tiempo medido tiene su grado de relatividad, como nos enseñó Albert Einstein. O la luz pues no es como la vemos. Entonces, aún los hechos físicos tienen esta dimensión cuantitativa o cualitativa. O bien, el nacimiento de un bebé, hay datos cuantitativos como el peso del bebé, la estatura y esas otras características que son más bien objetivas, y hay otras dimensiones cualitativas como el temperamento del bebé, la mirada, los ojos, la sonrisa o al revés, en fin, tiene una dimensión cuantitativa y una dimensión cualitativa, ¿sí? Entonces, siempre en un fenómeno podemos tener datos cuantitativos y datos cualitativos. Datos cuantitativos que son numéricos y que están agrupados en variables, y datos cualitativos que son narrativos, simbólicos, que son más bien subjetivos y que tienen un significado. Ahora, cuando estamos ante un estudio, este debe ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Y aquí queremos hacer un símil o una analogía entre la investigación y las tareas domésticas. Cuando yo tengo una tarea doméstica, por ejemplo, colgar un cuadro, algo tan sencillo como colgar un cuadro, ¿qué herramientas necesito para cumplir con la tarea? Pues nada más un clavo, un martillo. Coloco sobre la pared el clavo, uso el martillo, cuelgo el cuadro. Si el contexto cambia, que es lo que decíamos, por ejemplo, que la pared es muy gruesa, pues voy a necesitar un taladro y un taquete. Y ya cumplo con mi función, con lo que quería yo hacer. Pero si el problema es otro, por ejemplo, que la mesa del comedor o la cocina es rasposa, tiene muchas vetas, se lesionan los niños, pues ¿qué herramienta necesito? De nada me sirven ni el clavo ni el martillo, ni tampoco el taquete y el taladro. Lo que necesito es una herramienta diferente. ¿Qué necesito? Pues una lija o una pulidora. Pero si el problema es distinto, por ejemplo, que la tubería del baño se zafó, se sale el agua, no me sirven de nada ni el clavo, ni el martillo, ni el taquete, ni la lija o pulidora. Necesito de una herramienta muy distinta, como sería una llave inglesa, embono las tuberías y logro evitar la fuga de agua. Y si se rompió la ventana, se descompuso el coche, son otras herramientas. Así es la investigación. Depende, en este caso, del problema de investigación, del tipo de problema, así como en el hogar, también depende del tipo de problemática que voy a resolver. O bien, cuando yo voy a ir a un lugar, ¿cómo debo ir vestido? ¿Qué ropa llevo en mi maleta? Pues si voy a la montaña, al frío,
pues requiero abrigos, chamarras, les llamamos en México, chompas, pues que me den calor, ropa gruesa, pantalones gruesos. Si voy a la zona de los Andes o a Bell, Colorado, en Estados Unidos, pues necesito ropa térmica, botas, etcétera. En cambio, si voy a la playa, pues es ropa ligera, trajes de baño, shorts, ropa corta. Si voy a practicar deporte, necesito zapatos tenis, necesito una chompa para hacer deporte, o una camiseta, una playera. Y si voy a ver a la selección de mi país, pues me pongo la camiseta de la selección. Es decir, depende del tipo de problema. Las ideas y planteamientos cuantitativos obedecen a la necesidad de medir o estimar magnitudes, cantidades de los fenómenos o problemas de investigación que se habrán de estudiar. Determinar cada cuánto y de qué manera ocurre un fenómeno o problema. Es decir, magnitudes, cantidades, frecuencia, medición. Y cuando el fenómeno es más bien visualizado como algo más objetivo, medible y concreto, aunque ya vimos que la objetividad total no existe, que es relativa. Y cuando la intención es no solamente medir el fenómeno o sus componentes, sino también medir la relación que tiene el fenómeno con otros fenómenos, sus causas, efectos, impactos, consecuencias. A su vez, los planteamientos cualitativos obedecen a la necesidad de comprender o interpretar fenómenos y sus significados o problemas de investigación desde sus narrativas o las de personas involucradas en ellos, para descubrir patrones detrás de narrativas verbales u orales, visuales como una fotografía o un cuadro, escritas, documentos o capturadas por algún otro medio, por ejemplo el audiovisual, los videos, cuando además el fenómeno o problema de investigación es visualizado más bien como algo subjetivo, no medible, aunque su esencia puede comprenderse, aprenderse con H, y es más abstracto. Y cuando la intención es capturar la esencia del fenómeno, interpretarlo, pero a su vez, o también conocer la relación o los vínculos que tiene con otros fenómenos. Y veámoslo con algunos ejemplos, que todos estos ejemplos son reales o han sido investigaciones reales en las que hemos participado. Imagínense estudiantes que de repente llega un grupo de empresarios, de directores de empresas y les dicen, queremos que nos determines el estado del clima organizacional en nuestras empresas. Podrían ser empresas turísticas, hoteles, digamos, o en este caso fueron empresas del sector automotriz. La región donde estamos en México, donde nuestra ciudad Celaya, Guanajuato, México, hay mucha industria automotriz, hay una gran planta enorme de Honda que va a ser la más grande del mundo. Tenemos Mazda, tenemos Nissan, tenemos General Motors, tenemos Toyota y tenemos autopartes de flechas automotrices, GKN, etc. Y llegaron con nosotros y nos dijeron, queremos que nos determines el estado del clima organizacional, que además vincules la relación entre las dimensiones del clima organizacional, es decir, que midamos el clima a través de sus dimensiones, que la vinculemos y que analicemos diferencias entre diferentes climas por tamaño de la empresa y que evaluemos
el impacto, recuerden, impacto del clima organizacional y sus dimensiones sobre la productividad, sobre mediciones de productividad. Entonces, ¿qué tipo de estudio debe de ser? ¿Cuantitativo o cualitativo? Sí, como lo adivinaron, cuantitativo, porque tenemos variables, mediciones del clima organizacional, como serían la satisfacción laboral, la motivación, la autonomía, la moral, la percepción de liderazgo, la integración, el orgullo por trabajar en la empresa, el tamaño a través del número de empleados, del número de sus unidades, la extensión geográfica. Entonces, lo más apropiado es algo cuantitativo, donde vamos a medir a través de escalas perceptuales, pero mediciones, vamos a determinar el grado de motivación, de satisfacción, etcétera, la estadística descriptiva, vamos a correlacionar las dimensiones entre sí, satisfacción con moral en el trabajo, integración con orgullo, etcétera, etcétera, y también, dependiendo de si los datos son normales o no normales, supongamos que son normales, un modelo de predicción lineal, como sería la regresión lineal múltiple, donde el efecto o variable dependiente es la productividad y las causas y son las dimensiones del clima organizacional. Tenemos entonces incidencia, impactos, efectos cuantitativo. En cambio, si llega un dueño de una empresa, como llegó con nosotros el gerente general de una planta embotelladora, en México les llamamos refrescos, ustedes les llaman sodas, bebidas gaseosas, bebidas embotelladas gaseosas, etcétera, y nos dijo, tenemos un problema entre las tres áreas más importantes de la empresa. Todas son importantes, pero estas tres son claves para la producción. El área propia de producción, el área de mantenimiento y el área de control de calidad. Están enfrentadas las empresas desde hace tiempo, luchan entre sí, ha habido hasta agresiones físicas, no se llevan bien, tratan de que queden mal las demás áreas y nos ponían un ejemplo. La producción de una bebida gaseosa es relativamente sencilla todavía en muchas partes. Se tiene un envase, en este caso es una embotelladora de Coca-Cola, el refresco de cola mundial, y pues al envase primero se le agrega el concentrado de la bebida, ¿no? Que puede ser Coca-Cola o Inca-Cola o el producto que se trate. Luego de ahí pasa a, se le coloca agua, si es gaseosa gas, y se tapa. Y mediante este relativamente sencillo proceso de producción, las botellas a través de bandas transportadoras, hoy ya empieza a haber otros sistemas, pero en la mayoría sigue siendo así. Van deslizándose los productos en bandas transportadoras, como se ve en la fotografía, y para que se deslicen adecuadamente y pasen de una etapa del proceso a otra, se requieren lubricantes de mucha calidad para que no haya problema en el deslizamiento de los envases o de las botellas. Y resulta que los de mantenimiento compraban los peores aceites para que los de producción quedaran mal, porque al tener aceites que no tienen la calidad adecuada, de repente se caía una botella, se rompían o se caían varias, efecto dominó, era un desastre, había que parar la línea de producción, eso es muy costoso, había que limpiar los vidrios, perder tiempo, y que esto
pasaba constante. Entonces nos decían, queremos saber por qué están conflictuados. Aquí no tiene caso medir el clima organizacional o medir, porque ya sabemos que es muy negativo, que es pésimo. Aquí, para conocer cuál es el origen de este problema entre las tres áreas, los sentimientos, las emociones que hay involucradas, el por qué, los significados, la violencia, las causas, el origen del problema y las soluciones, pues qué tipo de estudio se requiere. Más bien, aquí se necesita un estudio cualitativo. Así entrevistamos al personal en entrevistas en profundidad para analizar las causas, grupos de enfoque, las consecuencias y explorar soluciones. Pues la causa es que los tres gerentes hacía algunos años se habían conflictuado entre sí, se habían agredido, y a partir de ahí, de manera consciente e inconscientemente, habían transmitido entre el personal bajo su mando un odio hacia las demás áreas, y esto había ido escalando. Y las soluciones, ya no había otra solución más que quitar, desafortunadamente, a los tres gerentes y cambiarlos por gerentes más jóvenes e iniciar un proceso de integración. Entonces, pues afortunadamente eran pensionables, jubilables los tres gerentes, se sustituyeron por gente joven, se les pensionó ya de acuerdo a la ley y se empezaron procesos de integración, capacitación, tuvimos eventos de integración en hoteles fuera de la planta, concursos, dinámicas de motivadoras, de integración. Y quiero decirles que a los 2 años, esta empresa que se llama Embotelladora de Cuernavaca, Cuernavaca es una ciudad que está muy cerca de la Ciudad de México, a 1 hora, porque Celaya, donde estamos, está a 4 horas aproximadamente de la Ciudad de México. Es una ciudad donde la venta de Coca-Cola es muy elevada y recibió un premio mundial de productividad de todo el sistema Coca-Cola como la embotelladora número 1 y premios de mercadeo. Entonces funcionó la estrategia, pero aquí se requería, para conocer esas emociones y sus causas, de algo cualitativo. Si le hubiéramos agregado mediciones, el impacto de esos conflictos, de esas categorías cualitativas en la productividad de indicadores de calidad medidos y los vinculamos, ya tendríamos un estudio mixto. De igual manera, si yo lo que quiero es identificar las variables financieras que inciden en la rentabilidad de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de cierto país, podría ser la bolsa de valores de Ecuador en Quito, de Argentina en Buenos Aires, de Colombia en Bogotá o de México en la Ciudad de México. Y el grado de correlación entre estas variables financieras, ¿qué tipo de estudio requiere? Identificar variables financieras que inciden en la rentabilidad. Pues queda claro que lo que se necesita es un estudio cuantitativo, donde tenemos otra vez una variable dependiente o efecto que es la rentabilidad financiera o el ROE, y una serie de variables independientes producto del marco teórico, la revisión de la literatura, como el ROI, que es el rendimiento de la empresa, la prueba del ácido, que es el indicador de liquidez, la variable alfa, que mide los efectos de la estructura de financiamiento financiera, y el margen neto, y pronostica. Y puede ser por sector industrial, etcétera. Esta fue una tesis doctoral
en nuestro doctorado. O si lo que yo quiero, y aquí se requiere algo cuantitativo, y si lo que yo quiero, como ocurrió en la época del COVID, probar la eficacia y seguridad de un medicamento, vacuna o tratamiento contra el coronavirus, o en el futuro enfermedades, o en la actualidad otras enfermedades, en este caso específico del SARS-CoV-2, para medicamentos, tratamientos y vacunas para prevenir y neutralizar la infección de las células humanas, generar una respuesta inmune del organismo y anticuerpos que neutralizaran el coronavirus. ¿Qué se necesita? ¿Un estudio cuantitativo o un estudio cualitativo? Pues un estudio cuantitativo, y no solo eso, sino lo más cuantitativo de lo cuantitativo, sin vale esa expresión. Y así se probaron todos los medicamentos, como el Regeneron, como el Favipiravir y otros muchos. Y las propias vacunas, a un grupo se le administraba, a otro no, en condiciones de aleatorización y control, y se administraba el medicamento o la vacuna y a otro grupo no, y se comparaba. Aquí lo que se necesita es algo cuantitativo. Pero sí, como nosotros hicimos este estudio en México, queremos analizar cuáles son los temores y angustias que experimentaron las personas adultas al recibir un diagnóstico positivo de COVID-19, es decir, cuando le decían, tienes COVID-19, y cuáles eran sus sentimientos, emociones, temores, que pasó por sus cabezas. Pues aquí se requiere algo cualitativo, ¿no? Y se descubrieron categorías en nuestro estudio porque lo hicimos en las diferentes olas: el miedo, las preocupaciones generales de salud, el insomnio, el síndrome del quemado o del burnout, depresión, trastorno de estrés, malestar psicológico, somatización, ansiedades, y sobre todo en el personal de salud, sentimientos de ser objeto de estigmatización. Ocurrió mucho con la gente que estaba por necesidad en su trabajo que seguir en contacto y no pudo aislarse. Y yo aquí quiero decir que no les hemos reconocido al personal de salud, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, personal administrativo, todo la gente de salud, que fueron verdaderos héroes y heroínas en esto del COVID, porque muchos nos quejábamos del confinamiento, pero ellos estaban ahí trabajando a veces días continuos atendiendo a la gente. Pero aquí, para ver los temores del diagnóstico de COVID, las preocupaciones, una era contagiar a la familia, pues lo que se requiere es un estudio cualitativo. Si además de lo anterior, que se haría mediante entrevistas, por ejemplo, le agregamos variables como el estrés o la depresión, medimos en los sujetos el estrés y o la depresión a través del inventario de depresión de Beck, versión latinoamericana, y lo conjuntamos con las categorías emergentes, vemos si los que más mencionaron depresión son los que salen con valores mayores en las escalas de depresión, o insomnio, son los que tienen más estrés, etcétera. Pues ya lo convertimos o lo llevamos a un plano mix. O si quiero conocer las actitudes, que es otro estudio en Colombia, de qué piensan los empresarios sobre las negociaciones de integración con otros países de Cono Sur, como Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, etcétera, con Colombia, Venezuela, etcétera, y ver qué piensan los empresarios. ¿Se sienten preparados? No. ¿Cómo? Pues aquí lo que se requiere para entender la mentalidad es algo cualitativo, ¿no? O este es un estudio que hicimos con el Instituto Nacional
del fútbol, deporte y actividad física de Chile. Queríamos conocer el perfil y el usos y hábitos de las redes sociales en Internet de jugadoras de fútbol. Entonces, pues aquí queremos describir cómo usan las redes sociales. Aquí se requiere algo cuantitativo y así lo hizo el INAF, jugadoras de diferentes equipos de fútbol, por ejemplo, de grandes equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Bayern, etcétera, y de diferentes ligas, de muchos países, Ecuador, 20 ecuatorianas conformaron la muestra, etcétera, etcétera. También 20 chilenas, sus edades que iban la mayoría entre los 20 y 31 años. ¿Cuáles eran sus dispositivos más frecuentes de acceso a estas redes? Computadoras, tablets, sobre todo el teléfono móvil, el número de redes que utilizaban, que aquí no es 100%, porque algunas tienen computadora, tablet y teléfono móvil, o sea, no son mutuamente excluyentes las categorías. ¿Cuáles eran las redes sociales usadas por las jugadoras de fútbol? Incluso en esta muestra estuvo la famosa jugadora Jenny Hermosillo de la selección española, que quienes hayan visto el Mundial y el escándalo con el presidente de la Federación de Fútbol, el famoso beso que quiso forzar a esta jugadora, el presidente del fútbol español, y que pues bueno, ya le costó el empleo y todo esto. Ella estuvo en esta muestra porque ella juega en el Pachuca, en México, aunque ya se va a ir a otro equipo. ¿Y qué actividades hacen en las redes sociales estas jugadoras? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué utilizan las redes sociales? Para encontrar sponsor, para facilitar la búsqueda de un club, para elevar su valor en el mercado de las jugadoras, etcétera. Pues aquí se requería algo cuantitativo. Y si yo lo que quiero es probar el grado de aprendizaje en robótica, en matemáticas, utilizando distintos métodos de enseñanza, medir el aprendizaje, pues necesito un estudio cuantitativo. O si quiero determinar el potencial de ahorro de energía en 2 o más hospitales en Guayaquil, al usar un controlador difuso inteligente de energía, también necesito un estudio experimental que es cuantitativo. Pero en cambio, como ocurrió en Salta, Argentina, una tesis que dirigimos de una doctora en psicología, bueno, para su doctorado en psicología, que ella se planteó comprender cómo eran las experiencias de jóvenes adolescentes que iban a someterse a una operación de alto riesgo, cuáles eran sus temores, preocupaciones, etcétera. Pues aquí, y me refiero a una operación de alto riesgo como un aneurisma, extirpar un aneurisma, una operación de corazón abierto, una cirugía de columna vertebral o un implante de rodillas de titanio, como le hicieron a un servidor hace un año, una operación de ese tipo, y queremos comprender los temores para desarrollar terapias para que los jóvenes se tranquilicen antes de estas intervenciones, no se preocupen tanto, manejen sus emociones. Pues aquí lo que se requiere es un estudio cualitativo. Y si quiero comprender lo que significa la calidad total, la responsabilidad social para empresarios y por qué se embarcan en este tipo de programas y qué expectativas tienen y cómo los ven y cómo ven hacia el futuro, pues aquí lo que se requiere es algo cualitativo.
y si deseo conocer las tendencias de votación por candidatos y partidos políticos en una elección presidencial o de una gobernatura de una provincia, pues es algo cuantitativo, no experimental, ¿no? Entonces depende del planteamiento del problema. Y tenemos también finalmente a los métodos mixtos. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos e empíricos, es decir, datos de la realidad, sean cuantitativos, numéricos o cualitativos, simbólicos y críticos de investigación que implican recolectar y analizar tanto datos cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias de todos los datos recolectados, de toda la información que se les denomina metainferencias y lograr un mayor entendimiento del fenómeno o problema de investigación bajo estudio. Para hablar de métodos mixtos no basta recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos, porque si nada más lo hago así y no mezclo, no los conjunto, no derivo datos ni convierto datos cuantitativos en cualitativos o viceversa, no los contrasto, no hay esa mezcla, no estoy en los métodos mixtos. Tengo un estudio cuantitativo y cualitativo sobre algo, pero no métodos mixtos, debe haber mezcla, integración, fusión, etcétera. Y así en la investigación nos vamos moviendo. Ya vimos que no hay la pureza cuantitativa, no hay la objetividad total, ni tampoco la pureza cualitativa. ¿Por qué? Porque en un estudio cuantitativo numérico interpretamos los coeficientes, los valores numéricos, la nube de puntos, las regresiones, los pesos beta, etcétera. Y en un, que es decir, hay cualificación de lo cuantitativo, y en un estudio cualitativo de categorización también nos interesa la frecuencia con la cual se presentó cada categoría. Hay una cuantificación de lo cualitativo. Por eso nos movemos en esta preponderancia cuantitativa, cualitativa, y a veces en el mismo estado. Y ya sabemos que los métodos mixtos son investigación multimétodos, que no solo los métodos mixtos son multimétodos, porque tenemos la investigación monometódica con los métodos cuantitativos y cualitativos con sus respectivos diseños, pero también podemos combinar dos diseños cuantitativos, por ejemplo, un experimento y una encuesta, o combinar un método cuantitativo con uno cualitativo, ¿sí? Por ejemplo, grupos de enfoque con un experimento, etcétera, porque lo que nosotros hemos venido proponiendo es ver que tenemos los paradigmas, que sí, los paradigmas son contradictorios en ocasiones entre sí, porque hay muchas cosas que comparten, y que se han generado tres procesos y tres comunidades, pero que a veces podemos mezclar los métodos y también tomar partes de paradigmas que no sean contradictorios, o un paradigma para los datos cuantitativos, otro para los datos cualitativos y uno más para, que es el pragmatismo. Y la método de la investigación mixta no es venir a desplazar a la investigación cuantitativa ni a la cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de investigación, combinándolas para minimizar sus debilidades potenciales. Y tenemos como ejemplo la propia pandemia. La pandemia se estudió cuantitativa o cualitativa. Ambas y mezcladas. ¿Cómo empezó el estudio de la pandemia? Se presenta la pandemia, empiezan los primeros casos, que no fueron en diciembre de 2019, ya tenemos antecedentes de agosto
y septiembre de ese año en la provincia, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Imagínense los primeros médicos que llegan los infectados, los primeros también infectados del SARS-CoV-2, y los médicos los ven un cuadro clínico y empiezan cualitativamente a observar a los pacientes, a inducir, a generar sus ideas y a tratar de ver con este cuadro clínico y estos síntomas que tienen, de qué se trata, y entonces los categorizan cualitativamente en aneumonía atípica o en neumonía atípica. Y siguen observando y empieza cualitativamente, empiezan a generarse algunas hipótesis, llegan el famoso doctor Li Wenliang, que desgraciadamente falleció, que fue el primero que empezó a enfrentarse, ya esa primera ola fue la más terrible de todas, y más ahí en la zona cero, que se le llama en epidemiología, pues toda esa situación. Y la doctora Aifen, que al principio empezó a declarar que había ahí estaba llegando una pandemia, y empezó a dar declaraciones y la encerraron y ya no volvimos a saber de ellas. Dio una última entrevista a la televisión australiana, no se supo de ella. Y entonces ya se generaron hipótesis que se empezaron a comprobar y empezó a estudiarse pues el fenómeno también ya de manera cuantitativa, ¿no? Nosotros por ahí tenemos, y es gratuito, un manual de investigación epidemiológica que estamos actualizando, y el año que entra, y que es gratuito, viene en la página web de nuestra obra Metodología de la Investigación. Y la portada, el manual lo trabajamos en 2015 y se publicó en enero de 2016. Lo hicimos 4 personas. Mi padre, que falleció no de COVID, pero falleció hace un par de años, que es uno de los fundadores, el doctor Roberto Hernández Galicia, de la epidemiología en México, 2 investigadoras hondureñas de los Institutos Nacionales de Salud y un servidor. Y cuando le comenté a mi padre, ¿qué portada ponemos? Ahí está la portada, y la gente nos ha dicho, ¿cómo? ¿Esa portada en qué año? ¿2020, 2021? No, el manual se publicó en 2016, en enero, ya está subido desde ese entonces, y ya, pues, digo, ahí está el copyright y mucha gente lo consultó. Y cuando yo le pregunté qué poníamos, me dijo, pues un coronavirus. Y yo le dije, ¿por qué, papá? Y me dijo, porque ya se viene una epidemia cíclica, equivalente equivalente con características diferentes a la famosa gripe española, y ahorita los virus más peligrosos, más contagiosos, que pueden brincar especies, pues es el coronavirus. Entonces viene en me decía, 2, 3, 4, 5 años, viene, o 6, pero viene ya una pandemia. Así es que pon, por favor, un coronavirus y el símbolo del DNA, porque lo primero para enfrentar un nuevo virus es una nueva bacteria, es conocer su estructura genética. Entonces, primero fue cualitativo, pero empezó a deducirse, vinieron los estudios cuantitativos del genoma, compararlo con otros genomas, etcétera, etcétera. Los marcos teóricos con pandemias y epidemias previas, sobre todo el síndrome de respiratorio del Medio Oriente, el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo SARS, que afortunadamente no se convirtieron en pandemia, y todos los estudios sobre el planteamiento, y después ya vinieron
los estudios cuantitativos de naturaleza y sus características, el análisis de su dispersión y formas de contagio, el origen y transmisión humanos, que no se ha resuelto porque sigue, sabemos que no fue de laboratorio, que no fue creado en laboratorio, pero no sabemos si escapó o no de un laboratorio, tiene origen animal, pero no sabemos. Y todavía no nos dicen cuál fue la especie intermedia y todo lo que, entonces ya empezó lo mixto con algunas mediciones cuantitativas de la sintomatología como la fiebre medida, el grado de secreción nasal, pero también cuestiones cuantitativas como la inflamación en los pulmones, pero también síntomas expresados cualitativamente como el dolor de cabeza, de garganta, la pérdida de olfato, náuseas, diarreas, lesiones en la piel y otras reacciones autoinmunes, la inducción, la deducción, ya empezó todo. Y llegamos a la parte cuantitativa de correlacionar las comorbilidades con la hipertensión, la diabetes, las células cancerosas, y hoy estamos en el estudio de las consecuencias a largo plazo y todavía hay algunas nuevas cepas que están emergiendo. No, digo, ya como pandemia se terminó, pero como enfermedad y fenómeno ya se hizo crónica y ya se quedó con eso. Y ahí es donde se requieren estudios mixtos, cuando el fenómeno es muy complejo y queremos conocer sus dos dimensiones. Otro ejemplo para ir cerrando mi participación es un estudio que nos han encargado permanentemente de la industria automotriz en México, que es muy fuerte y que está encadenada con la industria automotriz en Estados Unidos y Canadá, y que México firmó un acuerdo de libre comercio desde 1990 y se ratificó en 2018 y ahora está entrando en vigor la nueva etapa y nos dijeron, queremos que nos digas qué tan preparados estamos. Entonces, para hacer un diagnóstico de este tipo, se requiere información cuantitativa, por ejemplo, las competencias medidas de la industria, de las empresas, la competitividad, el grado de innovación, mediciones cuantitativas, pero también como entrevistamos a los directores de las empresas, a los de recursos humanos, a los de desarrollo, de innovación, de comercialización, sobre cómo percibían que sus empresas estaban preparadas, a expertos en el sector, a las gentes de las cámaras y asociaciones. Aquí se requiere algo mixto para entender con profundidad esas necesidades que tiene la industria y medir esas capacidades y poder hacer un diagnóstico y determinar qué tan preparada está la industria automotriz en México ahora para las necesidades del nuevo tratado de libre comercio. Otro ejemplo, el aprendizaje en robótica de niños. Tenemos un estudio que va a largo plazo donde vamos a comparar la enseñanza en uno de los Emiratos Árabes, Abu Dhabi. Aquí las fotos son de Abu Dhabi, el instructor mexicano, y vamos a comparar con México y después también con otros países del mundo, ver cómo aprenden, cuáles son los factores. Entonces, ¿cómo comenzamos el estudio? Con algo cualitativo. Empezamos entrevistando a los expertos, a docentes, a personal administrativo que enseña robótica. Empezamos a ver a los niños observación y un poco de experimentación ya cuantitativa, reuniones, grupos de enfoque, pues para conocer los factores que detonan pues toda la enseñanza de robótica, ¿no?
Y estamos ahorita en un modelo cuantitativo donde tenemos todas las variables que inciden en el aprendizaje y el desarrollo de literacia robótica en niños. Tenemos las competencias docentes que estamos clarificando cuáles son más importantes, y tenemos otras variables que vamos a medir, como el acceso a la tecnología, los conocimientos del profesor previos en computación y robótica, del propio alumno, de los padres y o tutores, la actitud de los docentes, los padres de familia y los tutores hacia la tecnología, el cambio educativo, la computación y en sí la robótica, el apoyo de mentores, el apoyo a los docentes mediante manuales, documentación y videos, el acceso a coworking, comunicación entre instructores y cotrabajo y asesoría entre la gente que está allá en Abu Dhabi y la gente de México, porque si alguien de ustedes ha dado clases por ahí en algún país musulmán, pues ahí no se pueden juntar hombres y mujeres, ¿no? Tiene uno prohibido incluso hablarles a las mujeres, ¿no? Es una situación educativa, pues que con características muy diferentes a la nuestra. Y también en todo este proceso mixto, porque medimos, observamos, experimentamos, entrevistamos, la parte de realización de torneos que se hacen a nivel mundial y también en México, ¿no? Y para crear todo lo que es la evaluación. Y bueno, parece que se trabó mi presentación. Y Bueno, finalmente, ya para ir cerrando, sí, espérenme que no sé qué. sí, decía, mientras el profesor resuelve su problemita técnico, invitarles a todos los participantes que nos están siguiendo, por favor, inscribirse. Muy gentilmente, el profesor Hernández Sampieri nos ha hecho llegar obras de su autoría, sobre todo el último libro de metodología de la investigación, que lo vamos a sortear entre todos nuestros cibernautas que nos están siguiendo. Justamente en el chat está el link en donde ustedes pueden hacer su inscripción. Ya mismo estamos también ya con la siguiente conferencista, la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres. Doctor, pudimos resolver Gracias, el nos problema. vemos para las preguntas un ratito. Y nada más quería terminar con una cuestión, si me dejan concluir rápidamente. Por supuesto. eh, Mi conclusión final. Se ve, ¿verdad? Modelo multidimensional. Bueno, con lo que quiero cerrar es decir, que para la investigación todos debemos de tener, así como para las tareas domésticas tenemos un tablero de herramientas o un cuarto de herramientas donde tenemos martillos, clavos, llaves inglesas, taladros, para cualquier tipo de necesidades. La metodología debemos de tener nuestro tablero, nuestro cuarto metodológico, donde tengamos todos los diseños, desde lo más cuantitativo que serían los experimentos, los cuasi experimentos, hasta lo más cualitativo que serían los estudios de caso, los análisis narrativos, lo intermedio como la teoría fundamentada, la investigación participativa, para que tengamos conocimiento de todo y ante un problema elijamos las herramientas, los diseños y métodos más adecuados.
Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Y recordemos que la investigación es una herramienta que Dios nos dio y que ahora está en nuestras manos utilizarla para la paz, para el bien común, por la paz del mundo. Gracias. Profesor, muchas gracias. Desde Cuenca, Ecuador, gran abrazo, agradecimiento. No vamos a cerrar tampoco. El profesor se queda igualmente con nosotros. Luego vamos a realizar las preguntas simultáneamente. ¿O desea que hagamos las preguntas en este momento, profesor Hernández Sampieri? Pues miren, yo me tengo que retirar a las 7 porque tengo otro compromiso. Ya, vamos con las Este, preguntas. si quieren 2 o 3 preguntas para Ya, perfecto. dejar que la doctora Cristian Paulina, que es muy Bien, importante su exposición. muy bien. Bien, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Vamos a mencionar unas 2 preguntas en honor al tiempo y precisamente Juan Carlos Cobos, investigador de nuestra Universidad Católica de Cuenca, pregunta lo siguiente, profesor. La investigación híbrida, considerando que engloba múltiples niveles de la investigación, desde la básica hasta la aplicada, ha tomado relevancia en el contexto de solucionar los desafíos presentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de las Naciones Unidas, y los problemas globales del milenio. Pregunta, ¿cree entonces usted que la evolución de la inteligencia artificial, un sistema inteligente en algún momento, pueda realizar la integración de datos cuantitativos y cualitativos dentro del mismo análisis y no solo como en la actualidad se realiza dentro de un mismo estudio? Esa sería una pregunta. La siguiente pregunta la vamos inmediatamente a tomar y precisamente nos hace la pregunta Santiago Armendáriz. Estamos viendo a Santiago Armendáriz desde Perú, desde Lima, Perú. Nos está haciendo la siguiente pregunta, estimado doctor. ¿Cuál considera que es el paso más crítico en la planificación de una investigación y qué consejos daría para abordar de manera efectiva este paso crítico en la planificación? Nos está preguntando Santiago Armendáriz. Doctor, por favor. Gracias. Bueno, primero lo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues ya, y lo hemos platicado con la doctora Cristian Palina, la iremos incorporando en nuestros textos, pues es una herramienta que ya llegó y que se va a utilizar mucho en la investigación. Por supuesto que ya se utiliza para el análisis, para combinar datos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, Atlas T, el programa de análisis cualitativo, ya incorporó la inteligencia artificial. Es un análisis cualitativo, pero también Atlas T ya está usando para muchos análisis mixtos. Entonces, sí, la inteligencia artificial nos va a servir para hacer los análisis mixtos, como hay programas como Deduz que ya lo están haciendo también. Entonces, sí, eso es definitivo, pero el investigador sigue siendo la cabeza del proyecto. Hasta ahorita la inteligencia artificial no sustituye al investigador y creo que no lo va a sustituir. Podrá pensar, podrá tomar decisiones, podrá analizar información, pero la decisión del investigador, del diseño, o sea, nos puede recomendar un diseño, pero la decisión, porque la inteligencia artificial pues toma muchas variables, pero el ser humano es el que vive y ve el problema de investigación, lo vivencia en carne propia y eso todavía la inteligencia artificial no lo. Entonces, sí, claro, ya nos sirve para análisis mixto y se va a incorporar. Entonces, sí, y de hecho ahorita pues nada más se usa para marcos teóricos, para redactar, pero todavía está en una fase de inicio y debemos de tener cuidado con la ética en el uso de la misma. Bueno, y segundo, el paso crítico para mí siempre ha sido el planteamiento del
porque una vez que planteamos el problema, lo demás es cuestión del método y en los métodos científicos te van llevando. Entonces, lo más crítico para mí es el planteamiento del problema. Un problema bien planteado, como lo decía el doctor y mi maestro Fred N. Kerlinger, un metodólogo de los años 70, porque ya soy bastante añejo. Entonces, él decía, es un problema bien planteado, es un problema resuelto en un 50%. Entonces, para mí es lo más crítico. ¿Y qué consejos? Primero, pues hay que conocer todos los métodos, todas sus posibilidades, no casarnos con un solo enfoque. Por eso yo creo que debemos enseñar en las universidades los 3 enfoques, cuantitativo, cualitativo y mixto, porque además los estudiantes, y esto es objeto de otra discusión que algún día tendremos, de cómo los chicos que egresan van necesariamente a usar la investigación, vayan a donde vayan, empresas, abran un negocio, etc. Entonces, para mí es lo más crítico y lo consejo es saber y dejarse también de ir desarrollando la intuición e ir haciendo investigación. Y el paso más difícil, no el más crítico, el más difícil, es tener acceso a los datos, porque si no tiene, lo demás pues es cuestión de proceso. Es lo que podría decir y agradezco las preguntas, espero haberlas contestado y les agradezco mucho, doctor Gonzalo, doctora Ivonne, y los dejo con la doctora Cristian Paulino. Que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias al profesor Roberto Hernández Sampieri. Honrados de su conferencia y desde Ecuador le enviamos un gran abrazo. Esperamos Muchas tenerlo gracias. por acá, profesor. Esperamos tenerlo en Sí, algún desde momento luego. por Ya Ecuador, hemos estado por varias Cuenca. veces. Encantados estaremos por allá en su bella provincia y no se les olviden los diplomas. Pero bueno, gracias. Y Hasta acá lo luego. Buenas esperaríamos en la tardes, buenas Universidad noches. Católica de Cuenca, en Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad también, querido. Un abrazo.